Ok, nos habíamos quedado en cuanto a la exploración básica del ultrasonido, nada más que ahorita vamos a comentar algunas cosas de embriología, anatomía y parte de lo que es la técnica del ultrasonido, ¿no? Para complementar. Entonces vamos a ver, en cuanto a la embriología cardíaca, pues vamos a ver que al principio de lo que es la formación de la placa, vamos a ver que al principio, pues vemos que son parte de lo que es el mesodermo, empieza a formar estas células, que vamos a ver que van a formar una estructura tubular, que si cortáramos en esta imagen, viéramos cómo se va a ver una imagen transversal que va a ser se le va a llamar lo que es el tubo endocárdico. Esto va a estar formado por mesodermo y va a formar un repliegue externo que va a formar lo que es la cavidad pericárdica, ¿no? Y parte de lo que son los pulmones. Si esta imagen la desdobláramos en un eje largo, vemos que no es completamente una estructura tubular, sino que en el transcurso de los días, a partir del día 23, va a presentar lo que son, pues prácticamente se va a empezar a desdoblar sobre sí misma y va a empezar a formar algunos repliegues. Entonces vamos a ver que realmente el tubo endocárdico va a tener varias porciones que va a empezar a dar varias partes del corazón, cada una. Entonces vamos a ver que lo que es el tronco arterioso, pues prácticamente el nombre nos ayuda porque va a empezar a formar junto con los repliegues que no se terminan de fusionar arriba, parte de lo que es la arteria pulmonar y la aorta descendente. Posterior, vamos a ver, inferiormente vamos a ver lo que es el bulbo arterioso, que esto va a formar lo que es el infundíbulo. En un repliegue más inferior, que vamos a ver cómo esto se pliega hacia inferior, va a formar lo que es parte de lo que es una porción trabeculada del ventrículo derecho y parte de lo que es el vestíbulo aórtico. Después vamos a tener un surco que va a estar justamente en medio del ventrículo y el bulbo, que este surco va a dividir al parte de lo que es el ventrículo primitivo. Esta es la parte más dilatada de lo que es la cavidad del tubo endocárdico y esta va a formar prácticamente lo que es mayormente el ventrículo izquierdo, parte de lo que es el derecho igual, pero ya dijimos que igual el bulbo arterioso va a formar parte del mismo, y la unión aurículo-ventricular. Esto prácticamente va a dar la estructura interna, la estructura hueca que tiene el corazón va a ser parte de lo que es el ventrículo primitivo. La aurícula primitiva va a formar primordialmente la aurícula izquierda y parte igual de la derecha. Vamos a ver que su desdoble, a pesar de que es ser una estructura inferior, vamos a ver cómo se va a ir esto desdoblando hacia superior en el transcurso de los días. Posteriormente vamos a tener lo que es el seno venoso. Esto va a confluir en dos venas, que van a ser las venas vitelinas. Estas estructuras en conjunto van a formar parte de lo que son las estructuras venosas. El seno venoso va a formar parte de lo que son la vena cava inferior y superior, pero van a haber dos venas cavas al principio. Posteriormente, las venas vitelinas igual van a formar tres estructuras venosas, que va a ser parte de lo que son las venas cavas superiores y parte de lo que son las venas cardinales y umbilicales. ¿Sí? Entonces, cada estructura de las venas vitelinas va a dar 3 y 3. ¿Sí? Entonces, esta es la fusión prácticamente de los dos tubos endocárdicos para formar uno. Esto era lo que habíamos explicado. Esto es en semanas muy tempranas. Esto prácticamente en días muy tempranos. Esto es prácticamente a partir del día 10. Esto lo vamos a ver a partir del día 18. Y los pliegues, como había dicho, se empiezan a partir del 23, pero a partir de eso se empiezan a formar más pliegues. Y estos pliegues, pues tienen una secuencia, una memoria por la cual pues van a empezar a formar esto de la cavidad cardíaca. Y vamos a ver que lo que era el bulbo endocárdico o el bulbo cordis se va a empezar a formar parte de lo que es el truncus arterioso. Este va a tener un desdoble hacia la derecha junto con el bulbis cordis distal. Esto va a formar lo que es el conus truncus. Esta va a ser parte de lo que es las cavidades derechas. Ya vemos cómo lo que es la aurícula primitiva hizo prácticamente ascendió y se localizó de manera anterior. Esto va a formar parte de lo que va a ser la aurícula izquierda, ¿sí? Y los senos coronarios igual se repliegan hacia adentro y parte de lo que es el seno, igual el seno venoso va a empezar a formar lo que es la vena cava izquierda, ¿sí? En cuanto a los pliegues, pues vemos como lo que ya había explicado. Aparte de esto, vamos a ver
que los pliegues de arriba van a empezar a formar lo que es la expansión de lo que son los arcos aórticos, como aquí señala en esta imagen. Sabemos que pues al principio van a haber 6 arcos aórticos, posteriormente vamos a tener lo que es el tronco cordis, que era lo que había comentado, que era la fusión, y esto va a formar parte de las estructuras de lo que son los ventrículos. Como vemos aquí, esto va a tener una dirección hacia la derecha y luego hacia anterior e inferior, formando lo que es parte de lo que es el ventrículo derecho, la porción trabeculada, que era lo que habíamos comentado. La aurícula va a tener una disposición hacia posterior y superior, formando lo que es parte de la aurícula o la cavidad atrial. Básicamente es lo mismo. El ventrículo, por lo cual a pesar de que va a tener una disposición hacia anterior y derecha, se va a empezar a posicionar hacia en medio, formando lo que es prácticamente el ápex cardíaco y dando la primera morfología de las dos cavidades ventriculares. La aurícula, por lo cual se va a dilatar, la aurícula izquierda al principio va a estar más dilatada y posteriormente lo que es el bulbus cordis va a tener diferenciación de lo que es el ventrículo derecho y parte de lo que es la aurícula que ya había ascendido va a formar su aurícula y su porción de la orejuela. Más adelante vamos a comentar la diferencia entre lo que es la aurícula y el atrium, porque aquí vemos cómo lo manejan en una semiología igual, pero vemos que realmente no es lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué no son lo mismo. Ya una vez que se termina el plegamiento, pues vamos a ver cómo el corazón ya adopta una morfología de 4 cavidades. Sin embargo, no están separadas. Este corazón sigue siendo un órgano hueco que no tiene plegamientos internos. Entonces vemos cómo el ventrículo derecho ya está formado, el izquierdo, parte de la aurícula izquierda, la derecha, lo que es el nacimiento del tronco arterioso, pero todavía no tiene un elongamiento, o digamos que una transposición, porque vemos que todavía no se ha formado parte de lo que es la arteria pulmonar. Entonces, esa era la configuración externa, ¿no? Al mismo tiempo, en el mismo periodo de la formación de esta configuración, están sucediendo cosas en la porción interna de lo que es el corazón. Entonces vamos a ver cómo el corazón empieza a formar parte de lo que son las cavidades auriculares. Ahorita vamos a ver cómo hay solamente una aurícula común. Esto es como si cortáramos parte de lo que es las cavidades derechas y viéramos como en una imagen en un corte sagital oblicuo, viendo cómo las cavidades auriculares por lo general siempre van a tener una capa muscular más delgada, ¿no? Desde la embriología es evidente esta diferencia y pues vemos que esta diferencia se mantiene. Vamos a ver que el corazón en este momento no tiene tabiques, ¿no? Es un corazón con un monoventrículo y una aurícula común. Posteriormente vamos a ver que las estructuras del endocardio, que es todo lo que vemos aquí internamente, empieza a formar un pliegue de células mesenquimales bien diferenciadas que empiezan a formar parte de lo que son bueno, el proceso se le llama tabicación, ¿no? Vemos cómo, para que quede claro de una vez, cómo se empieza a formar el tabique interauricular y lo que es el tabique interventricular. Entre los dos hay unos pliegues, que estos son los pliegues que dividen prácticamente las aurículas de los ventrículos de forma externa e interna, y vamos a ver cómo al mismo tiempo empiezan a crecer. De manera principal, primero va a crecer lo que es el tabique interventricular, junto con lo que son unas imágenes que se ven aquí, que van a formar los cojinetes, el cojinete graso anterior y el cojinete graso posterior. Estos cojinetes, pues prácticamente igual van a formar parte de lo que es la primera división. Esta división, pues realmente va a formar lo que es parte de lo que es el tabique septoauricular, ¿sí? Entonces vamos a ver que el tabique interauricular va a tener igual posteriormente una proliferación de este tejido y no va a ser completo, no va a formar una división completa de estas aurículas, sino que va a tener un foramen que se va a llamar el foramen del ostium primum, que va a ser esta porción. Por lo general siempre va a estar bueno, hablando de lo normal, siempre debería estar en una porción inferior, justamente a nivel de lo que es el vestigio del septo interauricular, perdón. Vamos a ver que el foramen igual interventricular queda abierto. Se va a mantener, ahorita vamos a ver cómo se va a cerrar, pero posteriormente va a haber un cierre de lo que es el del ostium primum. Vamos a ver que al momento del cierre se va a formar un tabique de células endocárdicas lateral al ostium primum.
Este va a ser parte de lo que es una invaginación, igual no se va a terminar de cerrar, porque va a haber una apoptosis en esta porción y va a formar lo que es el septum secundum. Posteriormente va a haber una segunda capa que va a estar muy íntimamente formada a nivel del pliegue endocárdico interauricular, que este va a formar igual parte de lo que es el agujero oval. Entonces, el agujero oval pues prácticamente va a ser una comunicación de la persistencia de este septum secundum, pero pues igual que vamos a ver que este pliegue que se llega a formar aquí tiene no una disposición totalmente recta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que, como ya habíamos comentado, el foramen oval va a tener esta porción, ¿no? Esta porción va a ser parte de lo que es de lo que es el septum secundum, y esto sería parte de lo que es el septum secundum y va a tener una comunicación, ¿no? Esto va a ser parte de lo que es el foramen oval. Vamos a ver cómo no tiene una disposición totalmente horizontal, vamos a ver cómo sigue y tiene un desdoble, ¿no? Y este pliegue que se va a formar hacia la izquierda es parte de lo que es el septum primario. Esto va a formar o va a funcionar como una válvula, pues prácticamente para que este flujo no sea bidireccional, ¿no? Ya una vez que tenemos entendido lo que es la cavidad interauricular, la formación de los septos, vamos a ver que la formación y el cierre del área interventricular es un poco más compleja que el área interauricular. ¿Por qué? Porque pues al mismo tiempo que se está formando los múltiples septos, vamos a ver que el septo auriculoventricular o el vestigio de este va a tener una porción que va a empezar a crecer hacia anterior, que va a ser prácticamente esta, y hacia los pliegues laterales. Esto va a formar parte igual de lo que son la formación de las aurículas. Vamos a ver cómo sigue, o sea, la persistencia del foramen oval ya se terminó de comunicar, pero a partir de lo que son los 90 días, se va a formar bueno, entre los 33 a los 90 días, los ventrículos van a empezar a crecer. Y esto se va a llamar balonamiento de los ventrículos. El balonamiento de los ventrículos va a tener una diferenciación muscular bastante evidente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el día 33 habíamos comentado que la cavidad era hueca, no tenía una división clara de las aurículas y de los ventrículos. ¿Por qué? Porque no se había formado un tabique y en este momento ya el balonamiento propicia a que este tabique tenga una dirección de crecimiento apical central, aparte de la formación de los músculos de la papiráceos, ¿no? Y de las válvulas, ahorita que posteriormente hablaremos de esto. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que el tabique interventricular va a tener una porción muscular que es esta, y vemos cómo todavía persiste un área que todavía no termina de cerrar los ventrículos. Recuerden que los ventrículos son cavidades que tienen que estar completamente separadas en cuanto a lo normal. Entonces, vamos a ver que lo que es el vestigio auriculoventricular va a tener una almohadilla posterior. Va a formarse, bueno, en inglés le decían como el septo de entrada posterior. Este septo de entrada posterior va a tener una invaginación más superior que lo que ya tiene el septo auriculoventricular. Digamos que esto se va a elevar más de lo que esto ya está. Porque si lo vemos, pues si lo viéramos en un corte sagital, se va a comunicar con lo que es el septo de entrada superior. Y entonces va a tener una comunicación que se va a comunicar con esto que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver cómo el septo aórtico pulmonar viene de la porción superior de lo que era el tronco arterioso. Todavía no tiene su angulación, pero vemos cómo empieza a formar una zona que se va a ir hasta la zona interventricular superior, y esto va a empezar a dividir parte de lo que son las cavidades con sus respectivos troncos arteriales. Entonces vamos a ver que va a formar ya un tronco arterial y un tronco pulmonar, cada uno con su respectivo ventrículo. Esto va a tener una disposición pues de crecimiento. Vemos aquí como ya empieza a tener un pico, pero vamos a ver que tiene una disposición helicoidal, ¿no? Esto para poder dar pues el vestigio de los vasos y parte de lo que es la formación de este septo. Este septo, como vemos, no es del mismo grosor, ¿no? Entonces esto sería parte de lo que es la porción membranosa del tabique interventricular. Entonces esto se le llama la formación del troncocono.
Aquí vemos como ya cada una tiene su propia cavidad con su propio trayecto de salida. Ya una vez que se formó el tronco cono, vemos cómo esta porción es sumamente importante porque se tiene que formar de manera central, tanto el septo muscular, pues digamos que se esforzó por quedar central, igual lo que es parte de lo que es la porción del tronco cono inferior que se va a comunicar, va a tener que ser igual sumamente central para que pueda comunicarse y formar lo que es el septo interventricular. Pero esto solamente, si lo vemos, esto no cierra completamente los ventrículos, simplemente forma o es el punto de anclaje de lo que es el septo interventricular. Ya hablando más adelante vamos a ver que cualquier defecto a este nivel pues ya nos va a dar la malformación más común, que es la comunicación interventricular. Comúnmente vemos que el septo más difícil de formar es el septo membranoso, justamente en esta porción. Entonces, si lo viéramos en un corte sagital oblicuo, vemos cómo hay diferentes pues colores, ¿no? Estos colores nos dan a entender parte de lo que son los cojinetes, digo, la formación de los septos a través de los cojinetes. Esto pues realmente nos va a empezar a dar lo que es el cojinete superior, parte de lo que es el membranoso, que se va a localizar en medio, y parte de lo que es el inferior. Estos tres van a converger y van a comunicar en parte de lo que es el septo interventricular, sellándolo completamente, ¿no? Entonces, las válvulas, igual como dijimos, se van a estar formando al mismo tiempo. Pero vamos a ver que en cuanto a las válvulas tienen un desarrollo un poco más complejo. ¿Por qué? Por la morfología que llegan a tener. Vamos a ver que las auriculoventriculares sigmoideas tienen una formación muy diferente. ¿Esto por qué? Porque vamos a ver que tanto la almohadilla, como habíamos dicho, endocárdica lateral derecha e izquierda, van a formar parte de lo que son las paredes laterales de lo que son las válvulas. Esto va a permitir que ya empiece a haber un flujo que vamos a ver al final de la embriología, y al momento de haber este flujo, va a empezar a formar una proliferación de células mesenquimales que van a empezar a formar un engrosamiento a nivel de estas porciones, tanto lateral como medial. Y vamos a ver que empiezan a formar estas excavaciones. Justamente ya a la 9ª semana vemos cómo estas excavaciones mediales pues ya tienen una porción más delgada que van a formar lo que son las valvas. Sin embargo, esta imagen vemos como nada más pues es un corte coronal y no termina de explicar cómo es que esta configuración tridimensional se llega a formar. Entonces, entendiendo que estas imágenes que vemos aquí son la proliferación de las células mesenquimales, corresponderían a esta porción, que serían las crestas troncoconales. Hay una de cada lado. Vamos a ver que estos engrosamientos troncoconales van a empezar a formar la división de lo que son las válvulas, que en este caso pues vemos que tienen tres cúspides, ¿no? Entonces vamos a ver que aparte va a formar otra proliferación de células que se le va a llamar engrosamiento intercalado dorsal y un engrosamiento intercalado ventral. Esto, cuando se divida, va a formar parte de lo que son las dos válvulas. Ya una vez que se dividió esta porción, cada una va a tener, digamos que una cavidad diferente, y esto va a formar parte de lo que son los engrosamientos intercalados dorsales, que va a formar parte de lo que es la pared anterior de la aorta, y lo que son los engrosamientos intercalados pues troncoconales, que serían los que están marcados con rojos, ¿no? Estos prácticamente cada uno ya va a tener su propia cúspide, su propia parte para que va a formar la valva, ¿no? Y esto sería parte del engrosamiento intercalado ventral. Entonces vemos cómo esta estructura se divide en dos para formar lo que son las válvulas auriculoventriculares o pues sigmoideas, ¿no? Vamos a ver igual que el desarrollo de las válvulas auriculoventriculares es un poquito más complejo por el hecho de que llegan a tener estructuras musculares que las van a llegar a fijar. En su porción inferior vamos a ver que empieza a formarse tejido fibroso, que es parte de lo que es el tejido mesenquimal que ya había proliferado en su porción inferior. Esto va a formar un cordón muscular, y ya cuando se forma el cordón muscular, vemos cómo las valvas empiezan a tener una disposición inferior, y vamos a ver cómo se empiezan a acercar por una tensión que empieza a formar parte de lo que es tejido fibroso, que van a formar parte de lo que son las cuerdas tendinosas.
Sabemos que este tejido muscular posteriormente va a formar lo que son los músculos de segundo orden, que serían los músculos papilares, ya a partir del quinto mes, ¿no? Entonces, en cuanto a la circulación fetal inicial, pues vemos cómo al principio, vemos cómo es un conducto que empieza desde los conductos venosos, una aurícula primitiva, un ventrículo primitivo, un bulbus cordis y parte de lo que son los grandes vasos, ¿no? Vemos cómo la circulación solamente tiene una circulación unidireccional. Esto es prácticamente a partir de lo que es el día 30. Posteriormente, en el día 30, igual justamente empieza a formarse lo que es el tronco conal. Entonces vemos cómo ya empieza a tener una distribución de flujo hacia cada ventrículo. Ya que se termina de formar, cada uno tiene su propia distribución de flujo y posteriormente se empiezan a formar parte de lo que son las salidas de las aurículas. En este caso, pues vemos la salida de lo que es la vena cava, ¿no? En cuanto a la anatomía cardíaca fetal, pues ya para poder estudiarla como un humano, pues vamos a saber que a partir de las 20 semanas de gestación ya es un corazón que se puede llegar a estudiar. No digo que no se pueda estudiar en las 14 semanas, pero se evalúan otras cosas. Como habíamos dicho, los tractos arteriales y venosos, más que nada nos va a hablar de flujos y de morfologías de onda. En cuanto al estudio morfológico estructural del corazón, a partir de las 20 semanas, es por eso que se dicta el ultrasonido. Entonces vamos a ver que la anatomía cardíaca fetal, o vaya, la anatomía cardíaca normal, va a tener una configuración en cuanto a su estudio de la configuración externa, ¿no? Ya dijimos que es un músculo hueco que ocupa para bombear sangre aparte de lo que es el corazón y recibe sangre venosa desoxigenada, ¿no? En el caso de la circulación fetal vamos a ver que es diferente y su situación por lo general va a tener límites. Anteriormente va a estar lo que es el esternón, posteriormente va a estar lo que son las vértebras, que por lo general va a ser desde la vértebra de T4 hasta T8, y estas vértebras se llaman vértebras de Giacomini. En otras partes mencionan esto porque la distribución arterial que llegan a tener por lo general tienen una íntima relación con el esófago y parte de lo que es el corazón. Posterior, más anterior y posterior va a estar lo que son el esófago y parte de lo que es la aorta descendente, ¿no? En esta porción sería la aorta torácica, ¿no? Vamos a ver que en esta porción vamos a ver lo que es la grasa pericárdica. En el mediastino superior, aquí pues no se logra ver, pero anterior y superior debería estar lo que es parte de lo que es la estructura del timo. Sabemos que pues el timo es una estructura importante en cuanto al desarrollo del niño, ¿no? Es muy grande, llega a tener 2/3 del tamaño de lo que es el corazón. Entonces, por lo general, a veces se puede llegar a ver en el ultrasonido y puede llegar a confundirse como un efecto de masa, ¿no? Entonces, para poder hablar de lo que es el corazón, primero tenemos que saber cómo se llega a fijar. Entonces, el pericardio, por lo general, va a tener dos porciones. El pericardio va a ser un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Vamos a ver que esta línea puntiaguda negra va a formar todo lo que es el pericardio fibroso. Y este pericardio fibroso, lo que más, o sea, su función principal va a ser la protección y la rigidez de este pericardio. Más que nada ya sabemos que el pericardio pues es como cualquier estructura, como vemos el peritoneo, pues para tratar de contener, fijar y evitar que haya proliferación de alguna infección o trauma, ¿no? Entonces el pericardio fibroso es el más engrosado y va a tener una íntima relación con lo que es el seroso, que va a ser parte de lo que vemos en esta porción. Ahorita lo vamos a poder delimitar mejor. Pero, ¿qué es lo importante del pericardio fibroso? Que va a tener un recubrimiento tanto de las aurículas como de las aurículas como de los ventrículos, parte de lo que es el nacimiento de los grandes vasos. Entonces, en este caso vemos como la aorta y tronco pulmonar, y parte de lo que es algunos repliegues quedan inconclusos. ¿Por qué? Porque estas partes son parte de lo que lleva lo que es la grasa pericárdica. Entonces, en esta porción vemos cómo tiene un receso justamente a nivel de lo que es el nacimiento de la aorta, ¿no? Y parte en lo que es en su porción posterior, vamos a ver que igual parte de lo que es la arteria pulmonar, en su parte de cuando empieza a salir del entrecruzamiento, tiene otro cojinete, que más adelante vamos a ver. Entonces, el medio de la inserción base de este pericardio fibroso va a ser un músculo que es
una inserción muscular que va a ser el músculo de Van Helmont, que prácticamente va a ser parte de lo que es el hemidiafragma medio, y esto va a estar fijado por un ligamento, que este ligamento se va a llamar freno pericárdico, que va a estar prácticamente cubriendo toda la porción anterior hacia la porción del posterior de lo que es el corazón. Eso en cuanto a su inserción inferior. Y parte de lo que es superior, vamos a ver que tiene una parte que sería un repliegue del mismo pericardio fibroso superior, que va a delimitar parte de lo que es la salida de los grandes vasos, la vena cava, la aorta, la pulmonar, pero la cresta más superior, esta cresta se le llama cresta de Haller. Este repliegue de Haller, vamos a ver que termina justamente al empezar lo que es la bifurcación de los grandes vasos. Justamente hasta ahí llega el pericardio en su porción superior. Entonces, vamos a ver cómo este medio de inserción es importante porque también ayuda a insertar lo que es parte y de lo que es la cavidad torácica en sí, digo, la cavidad del corazón en sí, y parte es un medio de fijación importante de lo que son los grandes vasos. Entonces, esta es la cresta de Haller de una manera más, una magnificación. Vemos cómo justamente su asta llega hacia la porción de lo que es la bifurcación de los grandes vasos. En cuanto a sus repliegues de las caras posteriores y laterales, vamos a ver cómo este pericardio pues se continúa. Ahorita vamos a ver cómo se continúa por medio de un seno y unos recesos. Pero para hablar de la relación posterior que tiene el corazón, vamos a ver que la cara posterior va a tener una íntima relación con lo que es el esófago, la ácigos, la hemiácigos, parte de lo que son los nervios frénicos y parte de lo que es la aorta torácica hacia la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo anteriormente, pues ya lo que habíamos comentado, el timo, y de manera lateral las pleuras viscerales de lo que son el pulmón, parte que tienen relación con lo que es la pleura mediasténica lateral, ¿no? El pericardio seroso es más fácil de explicar por el hecho de que ya sabemos dónde termina lo que es el pericardio fibroso, y este va a tener un repliegue que va a tener la misma disposición que el fibroso, pero este va a tener un desdoblamiento, que es lo que aquí marca la línea verde. Este pericardio seroso va a formar este desdoblamiento que se le llamaría pericardio parietal. Entonces, realmente son dos capas, pero el pericardio el pericardio seroso se va a dividir en cuanto a parietal y el propiamente sería el seroso. El seroso va a tener una comunicación íntima con lo que es el fibroso, y ya dijimos que aquí no debe de haber ningún espacio virtual, ¿no? Pero en este sí va a haber un espacio. Este espacio va a estar ocupado por líquido. El líquido pericárdico normal, pues en un adulto nada más había encontrado que era de 30 a 50, pero lo máximo que puede ocupar esto pues sería más o menos medio litro, ¿no? 500 mililitros. En el tórax fetal, en el ultrasonido, en el corte de 4 vasos, pues sabemos que el líquido pericárdico puede llegar a ser normal, siempre y cuando no pase la inserción de lo que son las válvulas auriculoventriculares. Debe ser laminar, obviamente, y que no condicione ningún efecto de masa, ¿no? Esas son como que las reglas del líquido pericárdico normal en el niño, en la exploración del ultrasonido. Entonces vemos cómo pues ahí puede estar ocupado por líquido. Posteriormente vamos a tener lo que son unos medios, ¿no? Unos medios de unos recesos que vamos a hablar más adelante de ellos. Y serían estos, ¿no? Prácticamente los recesos que vamos a encontrar de este pericardio, vamos a ver que es parte de lo que es la porción del nacimiento de lo que es el arco aórtico en su porción inferior. Esto va a tener parte de lo que es tejido graso, y aquí justamente puede haber líquido, ¿no? Contenido de lo que es parte de lo que es el pericardio seroso. En su porción posterior vamos a ver que va a haber otra parte donde puede haber líquido. Esto hay que recordar que son recesos, pero son recesos pequeños, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los que se ven grandes, y parte de lo que es el vestigio de lo que es la vena cava izquierda, vamos a ver cómo igual forma parte de lo que es un pliegue, un ligamento, un pliegue ligamentario. Justamente aquí puede haber igual líquido, ¿no? Esto en una vista posterior. Entonces, en cuanto a los recesos importantes de lo que es el
El corazón, vamos a ver que aquí nos marcan algunos. Vamos a ver cómo hay uno que está justamente a nivel de la cresta de Haller, que va a ser un repliegue triangular. Esto si lo bajáramos tendría un repliegue de morfología triangular. Y justamente, pues como había dicho, ¿no? Va a estar en el pliegue Haller, justamente cuando rodea la aorta, a nivel de lo que es entre la aorta y la pulmonar, va a haber otro receso pericárdico, ¿no? De líquido ahí. Y en la porción posterior vamos a ver que van a haber otros. Esto es como si quitáramos prácticamente el corazón. Nos quedamos con la bolsa de Haller, que sería todo esto, la bolsa pericárdica, y por su inserción superior. Ya comentamos que por acá debería de haber unos recesos, siempre y cuando tuviéramos el nacimiento de la aorta. Pero vamos a ver cómo a nivel de la vena cava inferior, a nivel de la vena cava en su porción intracardíaca, vamos a ver cómo hay un receso, ¿no? Que puede estar justamente superior a lo que es la vena pulmonar y inferior a lo que es la vena cava, ¿no? Entre ambas venas pulmonares y parte de lo que es la vena cava inferior y la vena pulmonar inferior. Aquí vemos cómo están las 4 venas pulmonares, ¿no? Y del otro lado, vamos a ver, del lado izquierdo, vamos a ver cómo está parte entre la arteria pulmonar y la vena pulmonar izquierda y justamente entre las venas pulmonares, ¿no? Estos recesos, pues nada, es para comentarlos de que son importantes porque luego en la resonancia podemos llegar a verlos, ¿no? Entonces, nada más saber que existen. Y posteriormente vamos a ver en su totalidad el fondo del saco de Haller, por lo general va a estar más localizado en lo que son las venas pulmonares. Como ya habíamos visto en el otro corte, si no quitáramos la porción superior, vemos como el fondo de saco de Haller tiene una disposición más, se localiza más en lo que es la base del corazón y va a cubrir parte de lo que es el nacimiento de las 4 venas pulmonares. Es prácticamente toda esta porción que se llega a ver aquí, ¿no? Recubre toda esta porción y aquí es donde empieza a formar los recesos, que ya es donde les había comentado, ¿no? Ahí. Entonces, pues la cavidad del pericardio, pues vemos que igual va a tener una circulación de líquido a nivel de lo que son el nacimiento de los grandes vasos. Esto no lo vimos porque teníamos solamente el corte longitudinal, pero nada más para saber que puede haber líquido a nivel de esta porción. En cuanto a los medios de fijación del pericardio, pues aquí no hay tanto pierde, realmente son pocos. El primero que vemos es el vértebro pericárdico, pues, el ligamento de Breuil se llama igual. En su porción superior vamos a ver cómo igual existe uno superior y uno inferior. Ese sería el ligamento esternopericárdico superior. Posteriormente vemos el esternopericárdico inferior. Y vamos a ver que en su porción inferior está parte de lo que es la hoja ligamentaria, que se llamaría ligamento frenocárdico, ¿no? A veces podemos ver, aquí como en la ilustración de la Target, lo mencionaban como el ligamento frenopericárdico anterior, cosa que en algunos pues no llegan a comentar. Y algunos vemos cómo los frenopericárdicos pueden tener pliegues completamente laterales y diferenciados de esta hoja pericárdica ligamentaria. Y algunos comentan que pues igual no encontré la imagen, pero pues hay un ligamento que se llama ligamento timopericárdico, ¿no? Ese sería otro. Y parte de lo que confiere igual la fijación a nivel lateral y en ambos lados, ¿no? Vamos a ver cómo igual puede haber grasa en cuanto a los ángulos cardiofrénicos. Eso igual le da fijación al corazón. Entonces, ya para hablar del corazón, pues hay que saber que se divide para su estudio en 3 caras, en 3 bordes, que igual vamos a ver ahorita, una base, que sería esta porción, y lo que es el vértice, ¿no? Ahí está, vamos a ver. En cuanto a una de las caras, vamos a ver que la primera que vamos a estudiar va a ser la cara esternocostal. Prácticamente, pues, es como que la cara anterior. Se va a dividir en 3 zonas, ¿no? Que va a ser parte de lo que es la zona inferior, la media, y lo que es la superior, que va a ser la auricular. Es parte de lo que son las orejuelas. Y vamos a ver que hay un surco. El surco más importante que vamos a ver en esta cara, pues se va a llamar el surco coronario, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque va a dividir lo que son